Buenos días. Good morning. Buongiorno. Calimera. Bokortap. Ya está, ya hablan varios idiomas, hermanos. Muy bien, vamos a continuar con la clase, segundo día de seminario, y precisamente vamos a continuar. El día de ayer estábamos mirando desde la eternidad hasta el tiempo del libro de los Hechos. Si tratásemos de hacer una recapitulación de las últimas 6 o 7 clases que dimos, miraríamos que la iglesia fue diseñada en la eternidad. Miraríamos también en cuanto a la iglesia que Dios tenía en mente tener una familia. Miraríamos también que para tener una familia tuvo que crear seres semejantes a Él. Y miramos también en cuanto a ello cómo es que fue desarrollado de alguna u otra manera la iglesia a través del Antiguo Testamento. Comprenderíamos que se inicia como una escuela y que todo el Antiguo Testamento es como el prekinder o preescolar, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y que el Nuevo Testamento es la universidad. Miraríamos también que, bueno, no comprendemos muchas de las cosas del Nuevo Testamento porque no comprendemos muchas del Antiguo Testamento. Miramos también lo que significa la palabra iglesia en una profundidad muy fuerte. Tomamos casi toda una hora para hablar de lo que significa la palabra iglesia, desde el término original en el hebreo, jajal, y su traducción en el ek, kaol, hasta que vino a ser eclesia. Y cómo es que la palabra iglesia es una transliteración, eso lo miramos en fondo. Además de ello, miramos lo que significaba Cristo, de la palabra Christus, realmente en el griego, pero luego miramos lo que significaba en arameo y en hebreo, que es Mesíaca, y vimos que Mesíaca es ungido, y miramos en profundidad eso. Casi pasamos 1 o 2 horas viendo el término iglesia de Cristo. Vimos también el día de ayer, muy interesante acerca de esto, vimos un panorama completo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y si ustedes recuerdan, vimos también todo el aspecto que tiene que ver con añadir a la iglesia, y no solo eso, vimos también cómo es que se formó de alguna otra manera la iglesia desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Jesús. Vimos los tiempos indicados como el tiempo en que fue creado Adán, 5664 a.C., cuando Abraham cumple con sus acciones su fe en 4500 a.C. Vimos en cuanto a Abraham que hay 2 formas de tener genealogía. Esto puede ser a través de la carne, a través de la sangre, o puede ser a través de las acciones. El ejemplo que dimos fue el del diablo. Vosotros sois hijos del diablo. No porque el querubín, que es un ángel, viniera a la tierra y pudiese tener hijos en forma secular, porque un ángel no puede. Un ángel no puede hacer eso, tampoco tiene esperma, tampoco tiene simiente, es imposible. Sin embargo, según la profecía de Génesis 3:15, vimos que la forma en que se puede tener hijos también en cuanto a hacer lo mismo o actuar de la misma manera o imitar a alguien. En ese sentido vimos que Abraham tenía una descendencia o simiente en cuanto a su genealogía. Fue Abraham, después fue Isaac, después fue Jacob, y vimos también el término total en cuanto a la primogenitura. Pero vimos que en cuanto a Abraham, quienes realmente son los descendientes, son aquellos que es por su acción. Eso lo vimos en detalle. Cuando vimos en cuanto a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y cómo es que no es Ismael, no es Esaú, sino que viene a ser realmente Isaac y Jacob. Vimos los descendientes de Israel, vimos los 12 descendientes de Israel. Vimos brevemente lo que esto significaba. Vimos también el día de ayer lo que era la congregación o el Cajal, y lo vimos en cuanto a la historia de las 10 tribus y las 2 tribus. Vimos de dónde viene el nombre judío, por qué se utiliza la expresión judíos. Lo vimos en detalle. Vimos también el día de ayer lo que significa la palabra hebreos y la distinción entre hebreos y judíos. Vimos también lo que significa la palabra gentiles y la distinción entre hebreos, judíos y gentiles.
Vimos también que hebreos es raza, judíos es religión y gentiles es también raza. Vimos también que lo que significa la palabra prosélitos y lo que esto aplica a la idea general de la iglesia. Vimos cómo es que la iglesia realmente se podía mirar a través del Antiguo Testamento y de las 41 jornadas del pueblo de Israel. Vimos también en una forma muy especial lo que hacían los 10 mandamientos y las 3 secciones y cómo aplicaba esto a ello. Vimos la importancia del tabernáculo y cómo es que el tabernáculo viene a ser el templo y el templo viene a ser la iglesia en una forma detallada. También vimos, no solamente eso, vimos también cómo es que se utilizan varios nombres para hablar de la iglesia y que el propósito de ello tiene que ver con propósitos didácticos. Entre algunos nombres que vimos, si ustedes recuerdan, vimos por ejemplo el nombre esposa, el nombre cuerpo, el nombre reino, el nombre familia. Y bueno, estábamos realmente en las palabras que dijo el Señor Jesús en Cesarea de Filipos, cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vimos lo que significaban las puertas del Hades, vimos por qué lo dijo Jesús, vimos las fiestas judías, vimos la diferencia entre la Pascua, la diferencia entre los panes y levadura, la diferencia entre las primicias y también la diferencia entre las Shabbat o las semanas o el Pentecostés. Y nos quedamos en el libro de los Hechos, porque es que decide Dios establecer su iglesia o decide realmente hacer la iglesia de Cristo el fundamento aproximadamente en el año 33 y especialmente en la fiesta de las semanas o el Shabbat o Pentecostés. Vimos lo que significa Pentecostés y vimos por qué 50 tiene que ver con el día de la Pascua y la muerte de Jesucristo. Así que si ustedes quieren escuchar eso y no estuvieron el día de ayer, tendrán que venir el día de ayer y ya no se puede hacer eso. Así que por eso tenemos los audios grabados en MP3 y tendremos el video en YouTube, si Dios permite, en algunas semanas. Si ustedes gustan tener los audios del día de ayer, pueden mandarme un WhatsApp o un Messenger o un correo electrónico para el próximo viernes, que regresemos, si Dios permite, a casa y se los regreso ya editados para que los puedan escuchar o compartir con sus familiares. Así que vamos a continuar ahí donde estamos, ahí donde nos quedamos y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39. Hechos 2, verso 39. Muy bien. Hechos 2, verso 39. Y también las hojas del pequeño libro que escribimos, creo que fueron repartidas esta mañana. Voy a hacer referencia a las hojas diciendo que estamos en la página número 1. Me refiero al libro que tuvieron esta mañana. Si lo quieren en formato de PDF, me lo mandan pedir y el día viernes se los paso si Dios permite. ¿Ok? Muy bien. Hechos capítulo 2, verso 39. Primero, tienen que comprender que la iglesia de Cristo, una vez establecida en el primer siglo, en la fiesta de las semanas, o el Shabbat, o el Pentecostés, tiene el propósito de establecerse ese día porque ese era una de las 3 fiestas que Dios mandaba a todo varón israelita ir a Jerusalén. Tienen que entender que ahí estaban muchos judíos de la diáspora, ya lo vimos eso el día de ayer. Y tienen que entender que muchos de ellos hablaban aproximadamente entre 19 idiomas, eso ya lo vimos también el día de ayer. Ahora, la iglesia de Cristo cuando comienza, no hay ningún gentil como miembro de la iglesia de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Tiene mucho que ver, porque si la iglesia de Cristo en su totalidad era judía, ya vimos lo que es la palabra judío, quiere decir que la congregación, si era judía, tenía 3 cosas en común. Número 1, guardaban la ley de Moisés. Número 2, los varones estaban circuncidados. Y número 3, todos hacían sacrificios en cuanto a la sangre de los distintos animales mandados en la sección sacrificial del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Eso tenían en común. Además, toda la ley de Moisés, especialmente cuando hablamos de la sección sacrificial y de la sección judicial moral, toda la ley de Moisés le da una idea a los judíos cómo se deben comportar. Les dice cómo se deben de vestir, les dice cómo se deben de peinar, cómo se deben de cortar el cabello, les dicen cuál es su comportamiento social en cuanto a ser esposo, ser esposa, ser hijos.
le dice también cómo se debe de comportar en cuanto a la intimidad. Les explica de una manera increíble todo lo que Dios mandaba en cuanto a la forma moral, cómo se debe de comportar. A diferencia de los gentiles no teníamos ley, aunque Romanos indica que la conciencia era ley. Estoy hablando en la idea de los mandamientos de Dios en cuanto a cómo comportarnos. Por lo tanto, cuando empieza la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos, ya que todos son judíos, una vez que se convierten todos, como vimos ahí, dice la Escritura en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La de Abraham. Y para vuestros hijos, ¿cuáles hijos? Los descendientes según la genealogía, según la simiente, según el esperma, los descendientes de los israelitas. Y para todos los que están lejos, ahí ya nos incluye a los gentiles. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahí indica que no es el ser humano el que llama, sino que es Dios el que llama afuera para congregarse, lo que significa iglesia. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahí mira una distinción, que la iglesia de Cristo no se ha de comportar como la sociedad en sí, aunque los judíos ya tenían una idea en cuanto a cómo se deberían de comportar. Versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué 3,000 personas? La razón por la cual es 3,000 personas es porque si nosotros viéramos, por ejemplo, el templo en el Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta que el mar, lo que ocupa la fuente de bronce, lo cual estaba aproximadamente en este lugar, le caben 3,000 litros. Y eso lo puedes leer en el libro del Antiguo Testamento, donde se deletrea los detalles en cuanto al templo. Tiene que ser 3,000, era preciso, porque eran 3,000 litros y porque se tenían que bautizar 3,000. Y eso es lo que se conoce como el inicio de la iglesia. Pero reitero, cuando hablamos del inicio de la iglesia, seguimos hablando una vez más de que todos eran judíos. Por lo tanto, en la iglesia primitiva, todos los que eran judíos siguieron guardando la ley de Moisés. Pero había un cambio en cuanto a la manera en que veían su justificación. Había una diferencia en cómo veían su justificación. Que su justificación ya no era por la ley de Moisés, sino que su justificación era por Cristo Jesús. Y me gustaría hacerles una pregunta a todos. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra justificación? Levante la mano si alguien no sabe. Ok, los demás sí saben. Les puedo preguntar entonces. A ver, ¿cuántos no saben realmente lo que significa justificación? Los mismos, los demás sí saben. A ver, hermano, dígame qué significa justificación. ¿Inocente? ¿Estás seguro? Bueno, absuelto, muy bien. Justificar significa absolver de un cargo criminal. Y este término se utilizaba muchísimo entre las leyes romanas. Justificación significa absolver de un cargo criminal. Por lo tanto, si una persona pecaba, la paga del pecado era ¿qué? ¿Okay? Entonces, lo que ocurría con el pecado es que si una persona pecaba, estando en vida, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La única manera de absolverlo de esa condenación o castigo era justificándolo. Esa era la manera. ¿Cómo pues se justificaban en el Antiguo Testamento? Sacrificios. ¿Por qué? Muy bien, pero ¿cómo? ¿Por qué? Aquí yo lo que quiero es que se comprenda bien el principio, ¿ok? Porque hay sangre. ¿Por qué? Muy bien, en la sangre está la vida. ¿Por qué?
Ah, porque sí sabía. Ok, muy bien. La sangre es vida según Levíticos capítulo 17. Una persona sin sangre no puede vivir. Por eso no podemos comer sangre. Ok, por eso está mal comer moronga y ahogado y todo lo demás. ¿Saben qué es moronga? Morongation. Okay. Entonces está mal comer moronga. ¿Por qué? Porque en la sangre se encuentra la vida. Ok. Ahora, cuando matas a un animal, lo que tienes que hacer es que tienes que quitarle la sangre. Por eso una persona cuando tiene un accidente puede morir aunque no esté sangrando por fuera, porque puede tener todo el sangrado por dentro, un derrame interno. En la sangre hay muerte. Al matar un animal se justificaba el pecado. La ley de Moisés decía, si hacías este pecado, matas este animal y el animal está justificándote. El problema que había en la ley de Moisés es que tenías que matar animales constantemente. Los tenías que matar cada vez que pecabas y el pueblo cada año, y era la única manera de perseverar en justificación. Viene el Evangelio, viene Jesús, y Jesús muestra algo distinto. Jesús enseña el cumplimiento de toda la ley, ¿ok? ¿Y cómo es el cumplimiento de toda la ley? Bueno, eso es lo que significa la palabra justificación, ¿ok? Ahora la pregunta que tengo es, ¿saben ustedes qué significa la palabra redención? Levanten la mano, ¿quién sabe qué significa la palabra redención? ¿Quién no sabe lo que significa? Ok, son palabras tan importantes que utilizamos todos los días en la iglesia, que cantamos, redimido fui. Y cantar con el Espíritu y cantar también con qué. Entonces, pero no entendemos lo que significa redención. Entonces vamos a explicarlo. La palabra redención significa pagar por la libertad de alguien. El pago rescate por la libertad de alguien. Se utilizaba mucho en la idea de los esclavos. Cuando Jesús es vendido por Judas, ¿por cuántas piezas de plata? 30 era el valor de un esclavo en el primer siglo. Por lo tanto, lo que costaba un esclavo eran 30 piezas de plata, contado a la evaluación del día de hoy según la bolsa de valores en cuanto al costo de la plata, puede ser aproximadamente $50,000 o $250,000. ¿Qué indica? La manera en que se puede liberar a un esclavo es pagando, redimiendo. Yo siempre lo explico de esta manera. Tú tienes 3 esclavos y los esclavos valen según el tamaño, según la fortaleza, según lo que se podía hacer con ellos. Así se compraron en el primer siglo. Así se compraron cuando trajeron a los africanos a Estados Unidos. Primero a Haití, a República Dominicana, y luego se emplearon hacia Luisiana, en Nueva Orleans. ¿Y cómo se vendían? Decían, ok, vamos a vender negros para esclavitud. Y decías, ok, ¿qué negro quieres? Y decía, bueno, yo quiero el más alto, el más fuerte, el más grandote. Bueno, ese cuesta $250,000. Ah, no, no tengo tanto. ¿Cuánto cuesta el flaco ese? Ese cuesta 50,000. Era eso. Tú pagabas por el esclavo $250,000. El esclavo era de tu propiedad. Tú le decías al esclavo, te voy a liberar. Quedas libre. ¿De veras? Sí, quedas libre. ¿Cuánto costó su libertad? ¿Cuánto le costó la libertad al esclavo? Nada. ¿Cuánto le costó al dueño? 250,000. Y se liberaba y era libre. Nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Cuánto nos costó nuestra libertad? Nada. ¿Pero cuánto le costó a Dios? La sangre de Cristo Jesús. Porque somos comprados por precio. Así que no somos nuestros, siempre seremos esclavos. Somos esclavos del pecado cuando somos incrédulos, y cuando somos creyentes somos siervos o esclavos de Jesús. Así que váyanse acostumbrando, hermanos. Nadie es dueño de sí mismo. Todos somos esclavos. Pero ¿por qué es importante la palabra redención en cuanto a la iglesia? Porque el concepto que tenían los judíos es, ahora que Cristo nos ha redimido, ellos están viendo, Cristo los ha ¿qué? Comprado. Y si la congregación o la iglesia fue comprada, ¿por quién fue comprada? Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. Por eso el nombre es importante, porque indica propiedad. Tú y yo no somos nuestros, porque en Él somos y en Él nos movemos y en Él vivimos. Tú y yo pertenecemos ¿a quién? A Cristo. ¿Y cuánto costamos?
mucho la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces es por eso que se llama Iglesia de Cristo. Primero porque nos redime con su sangre y al redimirnos, Él dando su sangre nos ha justificado. Entonces cuando tienes la Iglesia de Cristo empezando en Hechos capítulo 2, tienes que entender que para ellos era complicado comprender. O sea, que ellos siguieron guardando la ley, sí. Que Pablo siguió guardando la ley, sí. Que Pablo guardó la ley aún hasta Hechos capítulo 28. Pablo siguió guardando la ley, pero que el concepto o la idea o la manera en que se veía la ley se tenía que ver ahora, no que uno era justificado por la ley, a lo cual le llamará obras. Obras indica, en la Biblia indica muchas veces guardar la ley o hacer la ley. Cuando uno dice, no soy salvo por obras, está hablando no de nosotros que somos buenos. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Nosotros queremos, siempre les digo, mexicanizar la Biblia. Y así no es como funciona la Biblia, es al revés. Tenemos que entender por qué se está diciendo obras. Que el que guarda las obras de la ley o el que no es salvo por las obras, tiene que indicar que aunque tú seguías guardando la ley de Moisés y seguías matando animales, ya no son los animales los que te redimen, ya no son los animales los que te justifican. Ahora, ¿quién te justifica y redime? ¿Quién? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia comienza aproximadamente en el año 33 de Cristo, ¿ok? Comienza en el año 33 de Cristo la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo para que se destruya el lugar donde se hacen los sacrificios? Aproximadamente 37 años. Y en el año 70 después de Cristo se destruye lo que es el templo. Y sin templo ya no se puede hacer sacrificios. A eso hace referencia Hebreos, cuando dice, ahí vamos a leerlo en Hebreos, en el capítulo 8, en el verso 13, dice así, 8:13, dice así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a ¿qué? Pero no puede desaparecer el antiguo pacto hasta que desaparezca el templo. No puede desaparecer el templo hasta que el templo tiene que desaparecer. Porque si está el templo, lo que ustedes tienen que entender, hermanos, es que la iglesia de Cristo primitiva, y escuchen eso más porque esto se rompe el paradigma de mucha gente. Mucha gente piensa, no, es que una vez que se bautizaron, los cristianos del primer siglo ya no guardaron la ley. Eso es incorrecto, hermanos. Porque todos los cristianos del primer siglo eran judíos. Ahora, ¿cuál es la gran pelea que tiene Pablo en todos sus viajes misioneros? Enseñar que ya no se es salvo, que ya no se es redimido, que ya no se es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y eso era muy complicado para el judío, que por mucho tiempo estuvo guardando la ley. Y no solamente el judío, aún también Pablo. Y veremos dos versículos que hablan de ello. Miren, vayamos a Hechos, en el capítulo 28. Hechos capítulo 28, en el verso 17. Hechos 28, esto es el final del cuarto viaje, aunque reitero, el cuarto viaje misionero no fue como que Pablo lo planeó, fue acción divina. Porque Pablo, aunque quería ir a Roma y quería ir a España, no quería ir en los términos que fue. Pablo fue a Roma y fue posiblemente a España porque lo llevaron preso. No es como que él quiso ir, es que lo llevaron preso. Eso fue lo que Dios quería. Y cuando está precisamente en Roma, dice ahí, fíjate cómo él continúa, porque ¿a quién predicaba primero Pablo? Ayer vimos, ¿a quién predicaba primero Pablo? A los judíos. Eso era ley de los apóstoles. Llegaba a una sinagoga, judíos primero. Porque no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de salvación. ¿A quién? ¿Al judío qué? Y si dice primeramente indica prioridad. Y también
al griego. Y siempre lo ves en el libro de los Hechos. Llegaba a una sinagoga, predicaba, no lo aceptaban los judíos y decía, me voy pues a los gentiles. Muchos dirían, ¿por qué no iba primero a los gentiles? Porque él iba primero a las ovejas perdidas de Israel. Ese era el plan de ellos. No lo aceptaban, iban a los gentiles. Primero tenía que escuchar los judíos. Y dice ahí, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Cuando dice principales de los judíos, indica al rabí, al raboy y al raboni. Indica a los ancianos. ¿Ok? Y dice, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros, ¿qué? Padres. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo siguió guardando la ley. ¿Quieres ver ejemplos específicos? Los puedes ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 23, en Hechos capítulo 24, donde, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo se rasura. Pablo va a guardar la Pascua a Jerusalén. Pablo entra al Sanedrín y hace voto. El voto, el rasurarse, el guardar la Pascua hace referencia a qué ley, al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento, hermanos. Al Antiguo Testamento. Que todos ellos siguieron guardando la ley de Moisés. Pero que ellos tenían que entender que su redención y su justificación ya no era por los animales que sacrificaban, sino que eran por la sangre de Cristo Jesús. Y lo que está haciendo Pablo en las cartas, está tratando de cambiar esa idea difícil. Reitero, ¿por qué era esto así? Porque en la iglesia primitiva, al inicio, todos eran judíos. Y había 3 cosas que se requería: sangre, señal y ley. La sangre de los animales, la señal era la circuncisión y la ley era de Moisés. Entonces de pronto tienes y luego dicen, pero a ver, espérame un momento, porque ¿cómo que siguieron guardando la ley? Sí, aún Pedro en el capítulo 10, cuando tiene la visión en la casa de Simón el Curtidor en Jope, ¿qué es lo que pasa? Vienen animales en un lienzo y dice, Dios come, y dice, no, porque yo nunca he comido, ¿qué? A ver, ¿cuántos años habían pasado del día del Pentecostés aquí? Ya habían pasado varios años, hermanos. Y eso indica que Pedro no había dejado de guardar la ley ¿de quién? De Moisés. Esto es lo que está diciendo, o sea, que no había dejado. Es más, cuando lo invita a Cornelio, dice, no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar? Porque no me permiten convivir con los gentiles. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro todavía? Sigue guardando la ley de Moisés. Entonces, cuando viene Cornelio, y cuando Cornelio es bautizado, una de las señales que Dios lo ha redimido, que Dios lo ha justificado y que Dios lo ha santificado, una de las señales es primero el hablar en lenguas, que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y hablan en lenguas. Entonces Pedro se da cuenta y dice, bueno, si esto es así y aquí hay agua, ¿qué impide que ellos sean bautizados? Y estás viendo que Dios lo está recibiendo y ahora entendió por qué había tenido la visión. Ahora, tienes gentiles que entran a la iglesia, ¿ok? Y tienes judíos que ya tenían años en la iglesia. Y ya vimos que cuando dice hebreos, las viudas de los hebreos, las viudas de los griegos, ya vimos lo que significa esa expresión. Las viudas de los griegos eran helenistas, ya explicamos lo que eran helenistas. Entonces, pero cuando entran los gentiles, hay un cambio total en la iglesia, hermanos. Y el cambio total en la iglesia es que por primera vez está entrando gente que no guarda la ley de Moisés. Ellos no sabían nada, ellos no entendían nada, ellos solamente recibieron el evangelio. Es como nosotros, y esto pasa hasta el día de hoy. Cuando nosotros venimos a la iglesia, luego nos meten a la universidad, luego al Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a preguntar, ¿qué significa redención? ¿Qué significa justificación? ¿Cuántos mandamientos había? ¿Qué es el tabernáculo? O sea, no entendemos porque se nos ha acelerado y se nos ha metido en la universidad. Y ahora estamos en la universidad y sabemos la respuesta, pero no la comprendemos. Muchos sabemos qué decir, sabemos la respuesta. Es como que tenemos la información, pero no tenemos el conocimiento. ¿Sí saben la diferencia entre eso, hermanos? O sea, cuando decimos tenemos la información y no tenemos el conocimiento, es como, por ejemplo, si yo les digo 1 más 1, 2. Muchos de nosotros sabemos las respuestas, pero no las comprendemos. O sea, esto es tener la información,
pero muchos no entienden lo que es dos. ¿Qué quiere decir dos conmigo? Entonces, el conocimiento es entender que estos números aplican a todo, a todas las personas. Aplican a 1 más 1, o sea, 1 más 1 es 2. Nosotros nada más sabemos 2, sabemos lo demás. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, nosotros entendemos lo que hacemos el día domingo, entendemos que oramos, entendemos que cantamos, entendemos que guardamos la cena del Señor. O sea, tenemos la información, pero no la comprendemos. Y porque no la comprendemos, mucha gente, muchos miembros se van de la iglesia. Porque si los miembros comprendieran el significado de lo que hacemos y tuvieran el conocimiento, no se irían de la iglesia. Por ejemplo, el hecho de redención. Si Cristo es nuestro dueño, quiere decir que ¿quién manda? ¿Saben lo que es tener dueño, va? Nosotros ya no vivimos en tiempos de esclavitud, pero si fuéramos y viviéramos en los tiempos de esclavitud, ¿qué significa tener dueños? ¿Qué significaría tener un dueño, hermanos? Jesús lo explicó bien. ¿Qué significa? Vas a trabajar todo el día y regresas y todavía te dice el dueño, vas a hacer esto. Y aún así tienes que decir ¿qué? Sí, señor, siervo infiel. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que solamente se te espera. Entonces, si tú entiendes que has sido comprado, redimido, entiendes que si eres miembro de la iglesia no vales por ti mismo. Entiendes que si es día del Señor, no vas a trabajar el día del Señor. Entiendes que si el dueño es el Señor, tienes que preguntarle al Señor si está bien que hagas lo que tienes que hacer. Entiendes que el cuerpo no es tuyo, que es del Señor, porque fuiste comprado ¿por qué? Por precio. Entiendes por lo tanto que no debes de guardarte a ninguna idolatría, porque no eres siervo del ídolo, sino siervo del Señor. De ahí viene la palabra Señor, amo, dueño, Adonai, que es lo que significa Señor. Si hay Señor, hay siervos, como dijera Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, ¿qué decía Pablo? Yo aunque no quiera, aunque no reciba salario, tengo que predicar. ¿Por qué? Porque soy un siervo y tengo que seguir predicando. Entonces, cuando entendemos esto, lo que tenemos que comprender es que si comprendemos más el conocimiento, se nos hará mucho más fácil que solamente teniendo la información. No todos tienen el conocimiento, muchos tenemos la información. Si tú te das cuenta de eso, entonces ves el Nuevo Testamento y ves el libro de los Hechos, te darás cuenta que en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, al principio en su mayoría, era judía. Y que por eso ellos creían totalmente y aceptaban totalmente la idea de los judíos, que tiene que ver con sangre, con señal y con ley. Y todos la guardaban. Entonces, cuando entran los gentiles, pasa algo que no había pasado. A ver, ¿cuál es la diferencia en cuanto a señal entre un judío y un gentil? Circuncisión. O sea, tú tienes judíos que están en la iglesia de Cristo, todos están ¿qué? Pero ¿cómo ellos ven al que está incircuncidado? Impuro, inmundo. O sea que la parte de la circuncisión no solamente tenía que ver con el prepucio, tenía que ver con que tú no tienes pacto con Dios y no tienes señal de que conoces a Dios. Por lo tanto, para mí judío es difícil aceptarte a ti gentil. Así que yo quiero que tú te circuncides también, porque eso es lo que tienes que hacer. Y eso fue lo que llevó a Pablo a su segundo y tercer viaje misionero. Se reúnen los ancianos de la iglesia de Cristo en Jerusalén, se reúnen los apóstoles y dicen, hay un problema. El problema es que los judaizantes o los prosélitos judíos quieren que los gentiles también se circunciden. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntan los ancianos y le preguntan a los apóstoles. Dicen, no, y hacen un decreto. Y ustedes lo ven ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, que se hace ese decreto. Dice ahí en Hechos capítulo 15, dice así. En el versículo 19, hablando Pablo de lo que había hecho el Señor con su misión, ¿ok? Y no solamente él, aún Jacobo hablando también de esto, y dice ahí la palabra de Dios, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre,
porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Fíjate, esto en respuesta a la circuncisión. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Que la iglesia de Cristo primitiva, desde Hechos 2 hasta Hechos 15, todos los que se hacían miembros de la iglesia de Cristo, los que no eran gentiles, querían. Los que eran judíos, los que eran gentiles, querían los que eran judíos, no solamente que se circuncidaran, sino también que guardaran la ley y que hicieran sacrificios. Los querían convertir al judaísmo. Y esa era la iglesia de Cristo. Entonces, cuando se reúnen todos, dicen, no, es que esto no está bien, porque se supone que ya uno no es redimido por la sangre de los animales, que ya uno no es justificado por la sangre de los animales, sino para qué murió Cristo. Entonces, ¿cuál es la misión de los apóstoles? Que los judíos comprendieran el cambio que estaba habiendo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero cuando está habiendo esta transición, vienen los gentiles. Y ellos, hermanos, los gentiles no sabían nada de nada. Lo único que habían recibido era el Evangelio, como nosotros. Pero en cuanto a la ley de Moisés, no entendían nada los gentiles. Los que entendían eso eran los judíos. Entonces, ¿qué decían los judíos? Los judíos decían, bueno, ellos también se tienen que, entonces, circuncidar. Y hacer sacrificios. Y guardar la ley, hacer obras. Entonces, en respuesta a eso, la respuesta es no. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, porque han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado ¿a quién? A ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Ahora, ¿quién ha escuchado alguna vez lo que significan las leyes noáticas? ¿No? ¿Nunca habían escuchado esa palabra? Okay. Miren, en el judaísmo, el judío, cuando tomaba a un prosélito, y el prosélito anteriormente era ¿qué? Gentil, y se convertía ¿qué? Al judaísmo. En el judaísmo existe lo que se conoce como la aceptación de un gentil que se convierte al judaísmo a través de las leyes noáticas. Y noáticas significa las leyes de Noé. ¿Y cuáles son las leyes noáticas? Son estas. Número 1, que se abstenga de los sacrificados a los ídolos. Número 2, que se abstenga de sangre. Número 3, que se abstenga de ahogado. Número 4, que se abstenga de fornicación. Y esas son las leyes noáticas, las cuales se practicaban antes del inicio de la iglesia de Cristo. Para cuando ya viene la iglesia de Cristo y entran los gentiles, ¿qué dicen ellos? Simplemente hagan lo mismo que hemos hecho toda la vida. Que se guarden de esto y de esta manera serán aceptados como lo han aceptado antes. Pero ya a diferencia de ello, como miembros de la iglesia ¿de quién? De Cristo. Entonces,
¿qué es lo que empieza a suceder? Al entrar los gentiles, ocurre un choque muy fuerte en la identidad de la iglesia. Ya no solamente hay judíos, hay gentiles. Quiero que lo visualicen para que entiendan mejor las cosas, ¿ok? Cuando hacemos un convivio, muchos de ustedes traen de comer. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué crees que llevaba un judío a un convivio? A un ágape, así se llamaba en el primer siglo. ¿Qué crees que llevaba? Cordero. ¿Y qué cree que llevaba un gentil, hermano? ¿Ah? Chicharrón. Ahora, ¿qué pasaba en una iglesia de Cristo donde había judíos y había gentiles y se ponía cordero y chicharrón? ¿Qué era lo que pasaba cuando entraba chicharrón, hermanos? ¿Qué hacía el judío? ¿Ah? Se ofendía, se asustaba, porque nunca había probado cosa inmunda. Y el gentil decía, pues ¿cuál es el problema? ¿Nunca has comido chicharrón? ¿Nunca han probado lechón? ¿Y qué decía el judío? Nunca. Nada más para la comida, hermanos, había esa diferencia dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, cuando a lo moral, el judío tenía una idea de lo que Dios esperaba, porque ya estaba en la ley de Moisés. Pero el que venía de los gentiles, hermanos, no entendía. Y lo puedes ver en una iglesia donde la mayoría eran gentiles, Corinto. La mayoría eran gentiles. ¿Y qué pasa? En Corinto había incesto, había miembros que querían seguir siendo homosexuales, había miembros que querían de alguna u otra manera robar y adulterar. Y esto choca porque el judío sabe que eso no se hace. ¿Cuándo aprendió de eso? Desde el Antiguo Testamento. Pero tienes una ola gigante de gentiles. Y dices, espérense, esto no es normal. Y estos vienen y todavía no han comprendido totalmente la identidad de la iglesia. Quien ya lo entiende bien es los judíos. Ya saben cómo se deben de comportar, saben que son nación santa, saben que son la luz de las naciones, saben que tienen que tener un matrimonio, saben cómo se debe comportar una mujer, ya lo vieron en la sinagoga, saben cómo son los servicios. Pero ¿qué pasa? Llegan los gentiles que nunca han experimentado esto porque nunca han participado en un servicio de la sinagoga. No saben lo que dice la ley de Moisés. Y ellos han escuchado el evangelio. Por lo tanto, han aceptado el evangelio, lo han recibido y se han añadido, conforme al patrón del Nuevo Testamento, a la iglesia. Pero el hecho que se han añadido no indica que comprendían totalmente. ¿Por qué? Porque cuando iban a la iglesia de Cristo llegaban, pues en la comida seguían llevando chicharrón. Y aquel que estaba afeminado decía, pues ¿cuál es el problema? Si somos los griegos, ¿por qué se ofenden? Y entonces Pablo tiene que literalmente empezar a enseñarles que comprendan totalmente lo que han hecho. Es que ustedes ya lo sacó Dios del mundo. El judío lo entendía bien, porque ¿dónde lo había aprendido, hermanos? Desde la ley de Moisés. Y desde chiquitos se sabían toda la ley de Moisés, no solamente el título de los primeros 5 libros. Pero el gentil no sabía nada, hermanos. Y para el gentil fue un choque completo. Por eso las leyes noáticas dicen, no puedes comer de lo sacrificado a ¿quiénes? A los ídolos. Yo les digo a los hermanos cuando les enseño esto, doy una clase de mitología griega y les digo, mira, si ustedes ven, por ejemplo, Corinto, si tú vas a Corinto, lo cual se encuentra en Grecia el día de hoy, entras a Corinto, a mano izquierda de las ruinas de Corinto se encuentran los templos a Apolos, ¿ok? Y a mano derecha, en la parte de arriba, se encuentra la Acrópolis, donde se encuentra el templo a Afrodita. Afrodita viene de Acera, de Isha, de la diosa del amor, de la diosa del sexo, de la diosa de la guerra. ¿Ok? Esa es Afrodita, hija de Zeus, en la mitología griega. Y Apolos es un hijo también de Zeus. Entonces, ¿pero ustedes saben cómo se comían los sacrificados a los ídolos? ¿Saben ustedes, hermanos? ¿No? Ok. Se pasaba por en medio hacia el templo, se mataba a un becerro para el dios, y mientras se mataba, la sangre tenía que escurrir de la parte de arriba,
y escurría entre grietas que había entre el piso de arriba y el de abajo, y los que iban pasando, abrían la boca y tenían que comer de la sangre caliente todavía. De un animal, vaca o toro, que fuese sacrificado, ¿a quiénes? A Apolos. ¿Okay? Y luego la carne se cocinaba y se sacrificaba a Apolos, pero quien se la comían eran los participantes. Esto era lo que vivían los griegos. Esa era su vida. Para ellos el mundo es politeísta. Esto es, ellos creen en muchos dioses. Y de pronto llega un judío y dice, solamente hay un Dios. Y su hijo Jesús, y les predica. Entonces ellos se convierten. Pero hay un problema. Al convertirse todavía estaban arraigados mucho de lo que era ¿qué? La idolatría. El judío no. Porque el judío ya había sido enseñado en la ley de Moisés que dejara la idolatría. Pero el griego, hermanos, era parte de lo que hacía. Ahora, no solamente eso, había otro problema con los gentiles. El problema era que ¿alguien de aquí es parte de un sindicato? Levante la mano si alguien es parte de un sindicato. Nada más 2 personas. ¿No tienen sindicatos en el trabajo? ¿No tienen que pagarle un sindicato? Levante la mano, ¿quién? Ok, no sé, no tengan temor, no vamos a hablar de Obrador ni nada de eso. Ok, ahora, ¿sabes dónde se hacían las juntas de los sindicatos? En el templo de Apolos. ¿Sabes cómo se entraba al templo de Apolos? A través del sacrificio. Así que, si tú eras miembro del sindicato, tienes que ir a la junta. Y si vas a ir a la junta, tienes que comer de lo sacrificado. ¿A quiénes? A los ídolos. Ah, ya hay un problema. Y si no vas, te corremos del sindicato. ¿Y te quedas sin qué? Sin trabajo. Tienes a todos los cristianos del primer siglo. Ahora tienen que entrar al templo Apolos, tienen que comer sangre, tienen que adorar a los ídolos inconscientemente. Y esta es la vida que ellos llevaban. Y dice Pablo, no. Reciben el mensaje. Entonces dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, porque el templo de Afrodita, su práctica de religión era sexualidad. Había sacerdotisas de Afrodita que bajaban e impulsaban a los hombres y se los llevaban hacia el templo y tenían orgías. Y eso para ellos era religión. Y estas personas se convirtieron al cristianismo. Ahora, no saben nada de la ley. Reciben de parte de los apóstoles y de los ancianos, solamente obedezcan las leyes noáticas y no hay problema. No se tienen que circuncidar. Y Pablo lo sigue explicando a través de las cartas. Lo ves en Efesios, lo ves en Colosenses, lo ves en Romanos, que la circuncisión de los gentiles no es hecha de mano en la carne, sino es hecha espiritualmente en el corazón. Que a nosotros no nos quitaron el prepucio, que nosotros hemos aventado la carne para ya no servir conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y eso es lo que era la identidad de la iglesia en el primer siglo. Tenías gentiles y tenías judíos y era una lucha total. Porque imagínate, venía un gentil, se hacía miembro, y ahorita vamos a hablar cómo se hace uno miembro de la iglesia. Entonces se hacía miembro y entonces los judíos decían, no, espérame, oye, pero era el único gentil que había. Y había 100 miembros, para que me entiendas, judíos. Y todos, oye, mira, no está circuncidado. Y como ellos todavía no entendían todo lo que entendían los apóstoles, decían, vamos a circuncidarlo. Ahí no solamente lo vamos a circuncidar, ¿qué piensan ustedes? Sí, vamos a circuncidar. También que guarde la ley, ¿qué piensan? Sí, está bien. Y que guarde las fiestas judías, sí, está bien. No, eso es solamente para el judío. Pero para el griego, solamente que obedezca las leyes noáticas. Para el griego, solamente que su confianza esté en el sacrificio de Cristo. Y para el judío que sigue haciendo sacrificios, que piense que ya no su justificación viene por esos sacrificios, sino por el sacrificio de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque somos salvos no por qué, por obras, para que nadie se qué. Eso es para los judíos. El judío pensaba, ¿no? Es que si yo guardo esto, si yo hago esto, si hago aquello, si guardo las fiestas, si mato estos animales, yo por esto estoy justificado. Dice Pablo, no es cierto. Tú estás justificado no por eso, sino por la sangre de Cristo. Y si tú crees que te justificas por esto, de la gracia has caído. Y eso es lo que explica en Gálatas. Entonces, la iglesia tal y como era en el primer siglo, era de esta manera. Y los griegos, los gentiles, tenían una gran complicación con ello, hermanos. Batallaron mucho.
Porque imagínate, vamos a leer primera carta de Corintios, capítulo 6, en el verso 11, 6, 11. Corintios en su mayoría eran gentiles, ¿ok? Muy pocos judíos, la mayoría eran gentiles. Entonces, cuando la iglesia pasa de ser en su mayoría judíos a su mayoría gentiles, la iglesia tiene más problemas. ¿Por qué creen que la iglesia tiene más problemas, hermanos? Muy bien, deme una costumbre del mundo, hermano. Ándele. Compárala con una costumbre del día de hoy. Ándele, ándele, vamos muy bien. Yo le decía a los hermanos de Ciudad de México, a ver, cuando Corintios habla, les voy a dar un ejemplo en la que la mayoría estamos de acuerdo, y empiezo con eso para que sepan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el día de la Candelaria. Levante la mano, ¿quién sabe del día de la Candelaria? Hay muy poquitos. Levante la mano, ¿quién sabe del 12 de diciembre? Bueno, ahí vamos por ahí. Resulta que nosotros vivíamos para eso. ¿O no vivíamos a eso, hermanos? Nos enfocábamos en eso. Y resulta que cuando se hacían tamales, no se hacía tamales sino para eso. Era algo que vamos a matar al chivo, ¿por qué? Porque viene el 12 de diciembre y nos lo vamos a comer. ¿Y cómo lo vamos a comer? En tamales. Ahora, eso para nosotros no lo vemos mal, muchos de nosotros. Pero eso es tan abominable para Dios como el sacrificio de Apolos. Porque ya no adoramos a Apolos, ahora adoran a Guadalupe. Ya no se mata la carne y se come la sangre. Ahora se mata el chivo, se limpia de la sangre y se come el tamal. Pero al final del día es lo mismo. Y Corintios tenía ese problema. Era tan grande ese problema que no sabían qué hacer a veces. Y Pablo, cuando manda sus cartas a Corintios, lo que está haciendo es que está quitando aquello que les estorbaba para presentar la identidad de la iglesia. ¿Cómo era entonces la iglesia de Cristo en el primer siglo? ¿Cómo era la iglesia de Cristo en el primer siglo? Primero, los que eran miembros de la iglesia habían salido ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde, hermanos? Del mundo. Y se hicieron miembros de la iglesia. Entonces, el borracho, si se hacía miembro de la iglesia, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Dejar de ser borracho. ¿Tantos de acuerdo? Seguimos. El ladrón, ¿qué tenía que hacer? El afeminado, ¿qué tenía que hacer? Síganle, hermanos. El fornicario, ¿qué tenía que hacer? El adúltero, ¿qué tenía que hacer? Ahora, este problema no lo tenían mucho los judíos, porque todo esto se enseñaba ya ¿en dónde? En la ley de Moisés. Pero este problema lo tenían los gentiles. Ahora, vimos que otro nombre didáctico para la iglesia es reino. ¿Verdad que sí? ¿De dónde es el reino? Lo vimos ayer. 1 Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos, o sea, ¿qué significa injusto? Injusto significa aquel que no hace justicia. ¿Qué significa justicia? Aquel que no obedece la ley de Dios. O sea, que un injusto es aquel que no obedece la ley de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de quién? De Dios. ¿Que realmente es quién? La iglesia. Y explica, no erréis. No erréis significa no te equivoques. No erréis significa ten cuidado. Ni los que fornicarios, ni los que, ni los que se echan con, ni los heredarán ¿qué?
O sea, una persona puede decir, yo soy miembro de la iglesia. Puede decir, pero si el tal es borracho, él debe de entender que en su mente es miembro, pero que en la mente de Dios no es miembro. Son palabras del apóstol, no es rey. Una persona puede decir, no, pues yo estoy afeminado. Ustedes me entienden, ¿no? ¿O no? ¿Sí me entienden o no me entienden? Como dijo aquel hombre que dijo, lo que se ve no se juzga. Pues oye, ¿eh? Entonces, uno puede ser afeminado. Entonces, el afeminado tampoco heredará el reino de Dios. Entonces, este concepto no era difícil para los judíos, pero para los gentiles sí lo era. Y cuando la iglesia empieza a tener más porcentaje de gentiles, empezó a tener más problemas morales. Entonces, Pablo lo que tiene que hacer es que tiene que corregir. Y le tiene que decir a aquellos que eran miembros de la iglesia, entiende que si tú te convertiste, que si tú te hiciste miembro de la iglesia y sigues viviendo como vivías antes, no puedes heredar el reino de Dios. No se puede. ¿Por qué? Versículo 11 dice, y esto erais algunos. Si la Biblia dice erais, ¿de qué verbo habla, hermanos? Si la Biblia dice algunos, está diciendo no todos. O sea, que algunos de la iglesia de Cristo fueron homosexuales, fueron lesbianas, fueron afeminados. O me dice una persona, ¿cree que haya salvación para un gay? Sí, pero se tiene que arrepentir. Pero yo no creo que sea posible. ¿Cómo no? Esto erais algunos. O sea, que ellos mismos lo vivieron en el primer siglo. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Fíjate cómo vamos a estar mirando cómo una persona se añade a la iglesia. Ve cómo dice Pablo, el apóstol. Ya habéis sido lavados, número 1. Ya habéis sido santificados, número 2. Ya habéis sido justificados, número 3. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, lavados va a indicar bautizo, lo veremos después. Santificados va a indicar apartados para el uso exclusivo, ya lo vimos ayer. Y justificados va a indicar absolverlo del cargo criminal. Pero lo que tú tienes que entender es que cuando una persona se añade a la iglesia, se convierte, cuando va del mundo y pasa acá, ha sido absuelto, justificado. Pero si una persona regresa a su estado original antes, dice la Escritura, el postrer estado es peor que el primero. Por eso es de mucho peligro, hermanos, regresar. Entonces, si tú identificas la iglesia, ¿cómo era la iglesia? La iglesia de Cristo era gente que se había arrepentido, que había cambiado. O sea, no es posible, hermanos, que tú estés, por ejemplo, que haya un joven entre nosotros o una joven o que haya una persona y que se esté acostando con una mujer que no es suya. Y que tú digas, no, es que tú eres miembro. Pues ¿de dónde es miembro? A ver, explíquenme, ¿de dónde es miembro? Si su actitud es injusticia. Y por ello, los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, no sería lógico que una persona que se dedica, por ejemplo, a ser ladrón, a roba por todos lados, y yo soy miembro de la iglesia. No, porque no se hereda. Es más, Pablo, aquí en la misma carta, ahí en la primera carta de Corintios capítulo 5, en el versículo 9, indica la diferencia. Dice así, 5:9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, si yo tengo un hermano que es gay, o si yo tengo un hermano que es borracho, o si yo tengo un hermano que es ladrón, bueno, si él no es cristiano, yo me puedo juntar con él, con el propósito de convertirlo, no de apoyarlo, sino de convertirlo. O sea, sería ilógico que yo tenga a mi hijo Caleb, que Caleb crezca y sea joven, y siendo joven se haga gay, por ejemplo, siendo joven se haga fornicario, se haga adúltero, y yo todavía le preste mi casa.
Porque dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que la agarra, ¿qué? Entonces yo, la bendición que Dios me ha dado, la estoy convirtiendo en maldición. ¿Y en qué forma la estoy convirtiendo en maldición? Porque estoy dejando que mi hijo peque con alevosía de ventaja en mi casa, y lo primero que tengo que hacer, ¿sabes qué? Te prediqué el evangelio, ¿no quieres? Vámonos. Porque yo no puedo apoyar algo que va en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Tampoco podría decirle a mi hijo, es que no es creyente y tiene ahí una Virgen de Guadalupe en mi casa. No, esta es mi casa. Y yo en mi casa serviremos ¿a quién? Pero si mi hijo se ha crecido, se ha ido de la casa, tiene su casa, tampoco le voy a ir a quitar la Virgen de su casa. Porque esa es su casa, esa es su vida. Pero mientras está bajo la potestad de uno, está bajo la potestad de uno. Entonces, lo que está diciendo Pablo es esto. Sería imposible porque nos sería necesario salir del mundo. ¿O cuántos no tenemos amigos que viven en unión libre? ¿Pero qué? Son incrédulos. Pasa. ¿Con qué propósito? Para convertirlos. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun qué comáis. Es que está seria la cosa, ¿poco no? O sea, una cosa es que una persona diga, yo sé que no he aceptado a Dios y vivo la vida así porque así soy. Síguete juntando con ellos para convertirlos. Pero ya todavía uno que dice, yo soy miembro de la iglesia. Oh, sí, soy miembro de la iglesia, soy hermano de la iglesia. Ah, sí, pero soy adúltero. Me gusta ahí de vez en cuando comerme un tamal de la Candelaria y de la Guadalupana. Entonces ya empieza a cambiar el aspecto. Según la ordenanza de un apóstol, dice, no te sientes a comer con ellos. ¿Por qué? No vayan a pensar que están bien. Y no vayan a pensar que tú estás apoyando a ellos. Entonces la iglesia empieza a identificarse de esta manera. Que la iglesia de Cristo era gente verdaderamente convertida. Verdaderamente convertida. Como dijo el apóstol Pedro, convertíos. Porque esa idea de convertirse indica gente distinta. Pero sería imposible que yo viviendo antes como borracho, como ladrón, como afeminado, fornicario, y luego quiera llevar eso a la iglesia. Entonces la iglesia pierde su identidad. Porque la identidad de la iglesia como dice, porque vosotros sois pueblo ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las ¿qué? ¿Qué es esto? ¿A su luz qué? Entonces nosotros tenemos que saber que la identidad de la iglesia primero es una familia que aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y que cuando alguien va a insistir en pecar con alevosía y ventaja, va a hacer algo al respecto. Primero, individualmente. Si yo sé que una persona pues es adúltera y que es así, que ya le gustó y ya le gustó, ya le gustó, pues oye, ya voy a tener más cuidado. ¿Por qué? Porque a mí me ha ordenado un apóstol, no te sientes a comer con ellos. Ahora, si no era cristiano, me siento a comer con ellos. Si es cristiano, o se dice ser cristiano, pero hace otras cosas, entonces ya no me siento. ¿Y qué le estoy diciendo? Comprende, yo siendo parte del reino del cielo, tú no puedes heredar esta comunión, esta convivencia. Esto le corresponde a aquellos que verdaderamente están peleando en santidad, porque han sido lavados, porque han sido redimidos, porque han sido justificados. Entonces, la iglesia de Cristo sufrió un gran problema de identidad cuando entraron los gentiles. Porque imagínense, puros judíos que sabían lo que Dios quería, y de pronto llegan todos los gentiles. Y esto fue algo, todos los judíos se quedaron como, algunos, en el caso de Pedro, ¿se acuerdan ustedes cuando lo regaña Pablo? Algunos hasta querían aparentar. Porque si Pedro estaba en una iglesia de Cristo donde había judíos, pues se sentaba a comer con los judíos. Y si de pronto estaba en una iglesia de gentiles, se sentaba a comer con ellos. Pero llegaba un judío y se paraba. Porque no quería que lo vieran con ¿quiénes? Con los gentiles. Y en eso estaba siendo hipócrita. Entonces todas las cartas están lidiando con esta gran diferencia entre judíos y gentiles. Todas. Y ahorita que empecemos a ver cómo se identifica la iglesia, cómo se ve la iglesia en las sinagogas, véanlo, en la parte moral, este fue el gran problema de las cartas. Fue un problema muy drástico, hermanos, que se podía palpar. Tenía que ver con la diferencia. Voy a dejar un tiempo para preguntas antes de tomar un descanso.
Preguntas, hermano. Sí, hermano. En cuestión a eso, hermano, entendemos lo de fornicar, adulterar, todo eso de borracho, ¿verdad? Los vicios. Bueno, ya somos cristianos, ¿verdad? Muchos de nosotros nos alejamos de ese pecado, tenemos el cambio de actitud, ¿sí? Pero también muchos de nosotros trabajamos para empresas que, por decir alguna cervecería, ¿verdad? Entonces, sí es correcto que trabajemos con ellos, porque realmente no estamos nosotros ni emborrachándonos ni haciendo mal ejemplo, solamente por decir trabajamos en una cervecería, en una tabaquería, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo, una ilustración que me gustó mucho. Tienes un hermano, no voy a decir dónde, porque ya es el hermano. En México, no voy a decir en qué estado. Quintana Roo. No voy a decir en qué lugar. Que tenía un negocio de mariscos, un restaurante. Y le iba muy bien, hermanos. Pero por motivos de conciencia no vendía cerveza. No los vendía. Entonces, no cabía la gente en su local. Ahora, necesito un local más grande, pero no tiene el dinero. Viene un incrédulo y le dice, ¿cuánto necesitas? Necesito como 500,000 pesos. Yo te los doy con una condición. ¿Cuál que es, hermanos? Pues que dicen que los mariscos saben igual con cerveza, no sé por qué nunca los he probado. Y entonces, pues le brillaron los ojos al hermano. Y accedió. Entonces, los miembros de la iglesia pues lo tratan de ¿qué? De disciplinar. Oye, esto está mal, hermano. Ah, pero pues yo no la tomo, pero esto está mal. Porque es una ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le dice el hermano? ¿Se enojó el hermano? Pues es que empezó a sacar mucho billete. Porque lo que es el licor, hermanos, saca uno mucho dinero. ¿Tantos de acuerdo? Entonces, le dice el hermano a los hermanos. Dice, miren, si ustedes me dan los 500,000 pesos, yo dejo de vender cerveza. Fíjate cómo, ahora, no es raro, porque cualquiera puede vender su alma hasta por $1. Yo digo a los hermanos, en Estados Unidos, por ejemplo, viene el jefe y te dice, te voy a dar $1 si me trabajas los domingos. Y $1 les brillan los ojos. Y se olvidan de quién es su amo, su dueño y su señor. Y lo deja por $1. Pero otros cuesta 500,000 pesos. La pregunta sería, ¿creen ustedes que del Señor es la tierra y su plenitud? ¿Lo creen o no, hermanos? Entonces, Dios es tan poderoso que cuando sus siervos le quieren servir, ve el ejemplo de Abraham y Lot. Le dice Lot, no, yo quiero un lugar donde la tierra mejor, donde había mejor esposo, porque yo quiero acá. Y fíjate cómo Abraham, hermanos, bien justo, dice, está bien, yo me voy para el lado seco. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Le llenó de abundancia. A veces lo que tenemos que hacer es un paso de fe. Para que cada persona, basado en lo que entiende por parte de la palabra de Dios, tome una decisión. Que no se la tome alguien más por ellos, sino que uno tome la decisión. Pero sí te puedo asegurar que si tomas la decisión correcta entre los ojos de Dios, Dios te va a bendecir. Te va a bendecir en gran manera. Solamente hay que dar ese pasito de fe. Muy bien, preguntas, hermano. Wow. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Dios les guarde, los bendiga y shalom, shalom.